¿Vas a cantar, Carla, o no? Voy a ¿Con rit cantar. con Si me ritmo de Bad Bunny? preguntó Es lo que te iba a preguntar. si tiene ¿Estás muy mucha emocionada? novia, ¿Estás muy emocionada con Bad Bunny o qué? pues fui al concierto, pues sí sentí la brecha generacional. O sea, sí me divertí, la verdad sí me divertí, pero sí, Ujú. sí. ¿Con quién fuiste? Fui con mi madre y con 2 de mis hijas, Okey. este, O sea, 3 generaciones. 3 generaciones, y la Ajá. verdad, o sea, sí es un muy bonito show, eh, aparte de todas las canciones de perreo que canta, que, pues, sí son medio te aturden un poco, pero canta, toda la primera parte canta, no sé cómo se llama el género musical, porque no sé nada de música, pero como música puertorriqueña, que es muy linda, Okey, ¿no? Así con una ya, bandita puertorriqueña y el vestido de traje de lino. Entonces, estuvo muy lindo, pero sí sentí la brecha generacional. ya. Pero te la pasaste bien. Súper bien, súper bien. Dichosa tú que puedes ir a un concierto entre semana. Bueno, a ver, en Todavía. todo el año creo que fui a 2 conciertos, o sea, yo creo que, o sea, siempre que leo lo que la gente gasta en conciertos, digo, es otra, de verdad, especie humana, a la cual Sí, yo no pertenezco. claro. Que tú gastas en otras cosas, ¿verdad? O sea, cada quien gasta en lo suyo. Sí, Yo sí, también, yo tampoco voy a conciertos o al cine, pues no, ¿verdad? Me quedo pero dormido en no soy un de minuto. estas personas que gasta en experiencias. De hecho, soy No, bastante coda ahora que lo pienso. O sea, estaba pensando así, sí, sí, cuál es mi equivalente de conciertos? Y no, la verdad no. sí, te podemos dar tu residencia en Monterrey. Tú y Sí, yo sí, coincidimos en algunas actitudes en cuanto a cómo cuidamos los recursos. sí. Muy bien. Oye, ¿viste la nota digo, es que ese tema lo hemos platicado mucho de tú y yo, pero de Netflix haciendo un deal con iHeartMedia para traer más podcasts a la plataforma? O sea, a ver, Netflix en los últimos meses, entre otras muchas cosas que está haciendo, y que si no me voy a meter ahorita lo de Warner, que ya lo hablamos la semana pasada, o los días, hace unos días, pero ha venido haciendo deals con productoras de podcast, sobre todo que ahora, incluso la definición de podcast como que ha venido variando, ¿no? Pero bueno, de podcast para ofrecerlos en su plataforma y quieren que estén de forma exclusiva, y en este caso lo hizo con iHeartMedia, que es una empresa un jugador muy relevante en el mundo de los Muy. podcasts en Estados Unidos. Tiene algunos de los programas más populares y más famosos y que también venden más publicidad. Y hicieron un deal con Netflix, y a partir del siguiente año varios de estos programas van a estar, los que tienen video, o más bien la versión en video va a estar de manera exclusiva en Netflix. En el audio sí está disponible en las demás plataformas. Y el artículo es un artículo del New York Times, y decía que pues es un poco la urgencia que tiene Netflix de defenderse de YouTube, ¿no? Y que este tipo de contenido se parece más a lo que hay en YouTube, y entonces Netflix quiere entrarle a eso, ¿no? Pero hay un detalle que también explica el artículo que para mí es como que lo más significativo. El comentario que hace el autor del artículo es que dice, a ver, sí está todo este tema de competir con YouTube y demás, pero le dio a un tema que para mí como que siempre ha sido, no, yo no sabría cómo ponerlo en palabras, y esta persona lo explicó perfecto. Y es que, o sea, tú te sientas a ver Netflix o a ver HBO Max o a ver Apple Plus, a verlo, ¿no? O sea, porque como que le vas a poner atención al Como programa, ¿no? actividad primaria. Como actividad primaria, exacto, ¿no? Mientras que mucho del contenido en YouTube, incluso, es poner el ejemplo, mucho del contenido en los medios legacy, en los canales legacy de la tele, es como para estar ahí, como para rellenar el espacio, para hacer ruido, De para fondo. alguien que está de fondo, para alguien que está haciendo una actividad y quiere tener eso de fondo, ¿no? Y me pongo a pensar los programas de la tele mexicana, ¿no? Del día, que pues son así, o sea, no es que, no sé, que digo, no tengo idea, pero no me imagino que haya mucha gente que se sienta a ponerle full attention, sino que más bien está ahí mientras la señora en la casa está haciendo otras cosas, ¿no? Claro, mientras la señora en la casa está haciendo el quehacer, o mientras estás en una tienda y son, de dependiente, y a lo mejor son horas no tan, Que no hay tanto tráfico y transitadas, o estás en sí, un taller y estás haciendo trabajo manual en un coche, un taller de carpintería, etcétera, y entonces es como de acompañamiento, ¿no? de acompañamiento, Sí. exacto, ¿no? Y se me hizo como muy poderoso el mensaje, porque es que Netflix,
es como que muy fuerte en la noche, ¿no? Que te sientas a ver la tele, ¿no? Como que en ciertos horarios. Y con esto empieza a tener, o Daytime. quisieran tener más presencia en el daytime, ¿no? Y más ahora que también Netflix tiene ingresos por venta de publicidad, este tipo de contenido más como de relleno, pues también juega un rol en ese Ay, sentido, qué ¿no? feo le dijiste, contenido de relleno. Pues es que no es de relleno, pero O sea, no es a prime lo time, mejor eso sí, no es el equivalente de prime time, ¿no? sí, o sea, y sobre todo que, bueno, y sí, tienes toda la razón, fue como no tan preciso, pero creo que muchas veces se utiliza así, ¿verdad? Sí, sí. Este, es, Está muy interesante. A mí, a ver, yo creo que las dos cosas que yo me quedo de esto es, primero, la competencia real para mí no es ni entre Netflix y HBO, es Netflix versus YouTube. O sea, los que están luchando por los ojos y la atención del consumidor hoy en día, creo que son esos dos jugadores, por lo menos en Estados Unidos. Y la segunda cosa que me cuestionaba yo es, ¿será que Spotify se está volviendo una cosa más de nicho? mira, yo he pensado mucho este tema porque pues tú y yo lo discutimos a cada rato por este podcast, ¿no? Y la Sí, necesidad de claro. tener video, ¿no? Y fíjate, esto que dices ahorita, si la competencia es entre Netflix y YouTube, no sé. O sea, a ver, yo creo que en términos generales sí, pero si lo partimos por horas del día y por segmentos distintos, probablemente no. O Ok. sea, a lo que voy es que probablemente hay un cierto perfil que consume videos de YouTube en una cierta ocasión en el día, pero en la noche se sienta a ver Netflix y al revés. O sea, como que, aunque parece que, aunque sí son competencia por atención, seguramente uno gana en atención de ciertos perfiles de personas a ciertas horas y el otro en otras, ¿no? Aunque cada quien tiene su espacio. O sea, para mí sí compite Netflix con Apple Plus, ¿no? O sea, en la noche, ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver The Morning Show o voy a ver el no sé qué programa nuevo? Ahí sí, para la gente de mi perfil a las 9 de la noche, sí, güey. Pero para mi perfil a las 9 de la noche, YouTube no pintaba. Como tampoco pinta Netflix en la oficina. No voy a poner aquí un programa de Netflix y de repente sí ponemos Un videito de la YouTube. transmisión en vivo de Bloomberg que me gusta que esté ahí atrás, ¿verdad? Ahí no compite Netflix, no hay manera. Ahora, a lo mejor Netflix sí quiere competir ahí, por eso está haciendo esto de meter los podcasts en ese espacio. Ahí sí se mete, ¿verdad? Y lo que es muy interesante también es que estas dos gigantes tienen modelos de negocio diametralmente opuestos, ¿no? O sea, los Sí, dos quieren meter un poquito el pie en el del otro, es decir, sí hay una versión premium de YouTube, que además yo la tengo, se las recomiendo mucho, la verdad es de las suscripciones que más disfruto tener, porque no me tengo que chutar ni un anuncio. Y Netflix está pensando si hace advertising y así, pero al final del día uno es una plataforma basada en consumer revenue y la otra es una plataforma basada en advertising revenue, que son muy distintos los modelos de negocios. sí. Este, pero bueno, al final están luchando por los mismos ojos, aunque como tú dices, quizás en ocasiones de consumo diferente, pero cada vez más YouTube quiere hacer cosas premium y shows y no sé qué, aunque no le ha salido muy bien, y ahora pareciera que Netflix quiere hacer contenido de Quiere también acompañamiento, estar ahí. ¿no? Claro, claro. Este episodio es patrocinado por White Paper. Y bueno, este podcast es gratis gracias a los suscriptores de la versión pagada de White Paper, que es un medio de negocios enfocado en lo que las personas que hacemos negocios en México realmente necesitamos saber. Contexto, datos y análisis para tomar las mejores decisiones. Cuando te suscribes a White Paper, recibes un newsletter diario con lo más relevante del mundo de los negocios, acceso a nuestros eventos antes que nadie más y a nuestros programas educativos. Y sobre todo, la ventaja de estar mejor informado. Gracias a quienes ya son suscriptores de White Paper y además nos escuchan en este podcast. Y si te gusta este podcast, estoy segura que te va a fascinar la versión pagada de White Paper. Ok, bueno, pues vamos Eva, a darle con los temas de hoy. Le dedicamos mucho a esta introducción. Empiezo. así te va. Sí, o sea, en estos últimos días en White Paper destacamos al menos un par de inversiones en startups que me dio mucho gusto porque no son inversiones en fintech. No, no porque tenga nada en contra de fintech, pero prácticamente todas las rondas que hemos visto de millones de dólares o en las que participan fondos que no son propiamente, digo que fondos de otros países, pues es porque es fintech, ¿no? Y ahorita hablamos un poco más de fintech, pero hay dos casos a destacar en estos días. Uno es
esta empresa que se llama Leona Health, está basada en la Ciudad de México, que básicamente desarrolló una plataforma que es para que los doctores, o sea, hoy todos hablamos con un doctor por WhatsApp. Esa es la realidad. Y le escribes el WhatsApp hace unos días publicamos de cómo eso en otros países le está generando burnout a los doctores, ¿no? Infelicidad. Infelicidades. Era un artículo del Economist. Pero en general, pues hoy podemos estar en comunicación todo el día con nuestros doctores y eso para ellos ellos y ellas se convirtió en una carga adicional de trabajo, ¿no? Que aparte suele ser que no la pueden monetizar o no han encontrado cómo monetizarla y así. Y esta Leona Health lo que hace, de lo que entendí, es que crearon una plataforma donde pueden el doctor o el equipo que le da apoyo al doctor puede administrar la comunicación de WhatsApp con sus pacientes, ¿no? Entonces, pues para de ahí sacar la información, me quiero imaginar, y coordinar mejor las citas y tener mayor visibilidad y quizás en algún día realmente hasta que funcionar como un tema de telemedicina vía WhatsApp, ¿no? Esta startup consiguió $14 millones. Es mucho dinero, 14 millones de dólares en una ronda de inversión en la que la lideró Andreessen Horowitz, que muy significativo, y también participaron fondos como General Catalyst, Accel, Maven Clinic, David Vélez, el fundador de Nubank, Simón Borrero, el fundador de Rappi. La fundadora, Caroline Marin, fue antes la General Manager de Uber Eats en América Latina y también fue la directora de operaciones en Rappi, ¿no? Entonces, alguien que Y es como que conoce. listísima y es una, o sea, es de esas personas, yo la conozco de un par de veces solamente, pero que te impacta mucho su personalidad. Ya sabes, de que llenan el cuarto, es súper, o sea, es muy, muy carismática, súper lista. O sea, ahorita que como que yo no había caído en cuenta que era ella y ahorita la busqué en LinkedIn y sí, ya ubiqué quién es. Es Sí, listísima y tiene un cap table. Yo creo que muy pocas startups basadas en México tienen ese cap table para su claro, y menos serie en A. esa etapa, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. O sea, yo no la conozco, me queda claro que o suena como que hay una oportunidad interesante. No sé cómo sea el modelo de monetización o cómo lo terminarán convirtiendo realmente en negocio, pero de entrada, pues me pareció como muy interesante. Y la otra ronda de $8 millones, que también otra vez es mucho dinero, es una plataforma educativa que se llama Luca, pensada para primarias y secundarias, que está arrancando en México. Aquí la lana vino principalmente de un fondo de Inglaterra, del Reino Unido, que básicamente lo que entiendo que hace es que digitaliza el currículum de los colegios y permite generar contenido personalizado para los estudiantes. Me quiero suponer que utilizando un tema de AI, ¿no? Aquí la otra cosa importante, bueno, también el fundador viene de haber estado en Morgan Stanley, en Uber, en The Power MBA, y lo que nos dijo es que ya tiene decenas de miles de estudiantes utilizándolo, y que multiplicó los ingresos de la plataforma 4 veces en este año, ¿no? Digo, obviamente, pues estamos partiendo de algo chiquito, pero como quieres un crecimiento como muy exponencial. Lo que me llama la atención de entrada de estos dos es que se repite lo que ya hemos visto antes en el ecosistema emprendedor en México, que son fundadores no mexicanos, que se vienen a empezar en México, que dicen, oye, la oportunidad es arrancar un negocio de esta naturaleza en un país con las características que tiene México y bueno, pues se meten a un modelo de negocio distinto, arman un equipo, consiguen la lana y ahí van creciendo, ¿no? Sí. Sí, pues sí, a mí me da muchísimo gusto ver, igual que a ti, rondas que no sean de fintech, porque tú dices que no tienes nada en contra de fintech. Yo tampoco, pero sí creo que ya tenemos muchas más fintechs de las que necesitamos en nuestro país. Por lo menos haciéndolo. Uy, no. O sea, no. Eso, mucha gente te va a decir que no, y yo también puedo coincidir con que no. Lo que sí es que está padre que no sea el único tema O sea, que ¿tú crees que domina el necesitamos ecosistema otra emprendedor. tarjeta de crédito para No, el mercado que no, no no. está bien servido? Yo no, o sea, acuérdate que dentro de fintech hay todo tipo de categorías, Por pero, eso, me refería o sea, a lo que hacen todas estas. sí, a ver, es que depende O sea, hay contra qué unas te que hasta comparas. se llaman igual. Hay unos que se llaman igual y sí, todas la propuesta de valor parece lo mismo, pero tú ves el número de instituciones de este tipo que hay en otros países. El otro día alguien me estaba contando el número de bancos regionales que hay en Texas, ¿no? Es más que todo el número de bancos que hay en México, ¿no? O sea, Sí. eh, de Sí, pero espacio por para otro hacer otros lado, negocios hay, ¿no? claro, pero o sea, sí, pero también Estados Unidos es uno de los países
con peores problemas de apalancamiento del consumidor, ¿no? Y de deudas, cuando los chavos son muy jóvenes. O sea, no quiero hacer un juicio moral, pero a lo que voy es, no es el único problema que tenemos que resolver en nuestro país y me encanta ver que también estamos volteando a ver otras industrias y bueno, y ya. Sí, pero de hecho, mira, hablando de fintech, y no solamente fintech, porque en fintech acuérdate que hay todo tipo de empresas y servicios distintos, que ojo, yo coincido contigo en que el mercado se ve de fuera como sumamente competido en un cierto tipo de producto que va dirigido a una cierta parte de la población. O sea, Y eso no tengo la menor específicamente duda. tarjetas de crédito, acceso al crédito para gente que nunca había podido tener una tarjeta de crédito, ¿no? Sí, no sé si es gente que nunca ha podido tener una tarjeta, porque como que todas empezaron con ese discurso. Ahora resulta que muchas de estas es que nunca había tenido una tarjeta porque no tenía edad para tener una tarjeta, ¿no? Pero a lo mejor No había si hubiera nacido. tenido tarjeta, sí, si no hubieran existido estas. Pero justo ese segmento que está tan competido, ahí, pues uno de los jugadores que más rápidamente se volvió en uno de los grandotes es Plata, ¿no? Que ya lo hemos mencionado muchas veces. En Mex Moves hay una entrevista muy buena con el fundador hace como 3 semanas. Y Plata, este año es de las que, bueno, lo mencionamos en el último episodio, ¿no? En donde es una de las que consiguió más dinero de inversión y una evaluación de 3,000 millones de dólares. Y luego, en estos días, anunció ahora una ronda de financiamiento de una institución japonesa que como que pues le dan mucho peso, que es japonesa, que por primera vez está entrando a México, pero básicamente le está consiguiendo 500 millones de dólares, que es lo que utiliza para a su vez prestarle dinero a sus clientes. Pero a mí me dio curiosidad y me metí a ver a algunos de los jugadores que están en ese espacio, o sea, con productos más o menos similares, compitiendo por más o menos el mismo tipo de clientes. Quizás no exacto, porque algunos como Story sí parece que están mucho más clavados en un cliente más no bancarizado, pero más o menos andan en cosas similares. Todas tienen más o menos la misma edad y encontramos ya algunos datos, ¿no? Datos me refiero a números de desempeño. Y entonces lo que se queda claro es que uno, ya no son organizaciones chiquitas, o sea, son organizaciones que están generando miles de millones de pesos de ingresos, básicamente cobrando intereses. O sea, lo que nos dice es que sí hay una buena parte del cliente, de sus clientes que están usando las tarjetas y que están accediendo al crédito que tienen. Seguramente también algo de los ingresos tiene que ver con la tasa de intercambio, pero bueno, claramente aquí están utilizando crédito. Y fíjate, Plata, por ejemplo, en los primeros 9 meses del año, tuvo ingresos de 3,900 millones de pesos. 3,900, o sea, casi 4,000 en 9 meses. La parte que seguramente le llamó la atención a los inversionistas es que es 5 veces más que hace un año. O sea, se multiplicó por 5 el tamaño de los ingresos. Claro, te metes a ver el estado de resultados y también se le explotaron los gastos de operación. Plata tiene un modelo en donde hace visita domiciliaria para validar a la persona. No es completamente online el proceso y seguramente eso lo hace que sea más costoso y por lo tanto al final del día sigue perdiendo dinero. Pero ya no es una empresa tan chiquitita, ¿no? Hay muchas empresas en México que vendan 4,000 millones, ¿no? Y luego, por ejemplo, Clar, que también es otra que ha crecido muchísimo, en ese mismo periodo de Tengo una nueve duda meses, existencial. dígame. ¿Cómo, o sea, cuando una institución como Plata o como Claro, o sea, una tarjeta de crédito reporta ingresos, Ajá. estos están integrados solamente por los fees y la tasa interbancaria y, o sea, Normalmente son esos dos ingresos. okey, O sea, primero lo que cobran cuando tú pasas la tarjeta, ¿no? Que acuérdense que cuando hay, y si no hay en White comisión. Paper hay una explicación de cómo funciona, pero cuando tú pasas la tarjeta, hay una comisión importante dependiendo del tipo de negocio en el que está y dependiendo del tipo de punto de venta que utilice, lo que sea, pero hay una comisión ahí en donde juega mucha gente, juega el dueño de la terminal punto de venta, juega Prosa. Visa y Mastercard, o sea, hay muchos que se van quedando con centavos de la transacción, pero normalmente el que se queda con una mayor participación es el que emitió la tarjeta. Entonces, a ti la tarjeta te la dio Plata, un porcentaje importante de ahí, de esa transacción va para ti. Entonces, obviamente, las tarjetas necesitan, o sea, los que emiten las tarjetas necesitan que se usen esas tarjetas O sea, es que y lo sobre que estaba todo, yo tratando de calcular, que a lo mejor tú lo tienes más claro,
es cuál sería no sé, el volumen de transacciones bruto. O sea, si ya No generas sé. 3,900 millones de pesos, quiere decir que ya está pasando un dineral por ahí. Sí, pero es que de ahí yo creo que una buena parte son ingresos de intereses. Ok, moratorios. No, ingresos por usar, digo, te intereses por usar la tarjeta de crédito porque no pagaste el Sí, 100%. sí. Ok, sí. O sea, te salió el saldo mínimo, pero pagaste nomás el saldo mínimo y entonces estás ahí revolviendo el dinero y pues suelen ser empresas que tienen una tasa pues, alta, ¿verdad? Por la misma naturaleza del negocio, no tienen garantías, tienen un proceso de riesgo pues bastante generoso, entonces tienen que tener una tasa muy alta, ¿no? Luego, te iba a mencionar, por ejemplo, el caso de Clark, que también ha crecido muchísimo, tuvo ingresos totales en los 9 meses de 3,000 millones de pesos y con una cartera de 5,700 millones. La cartera de plata la cerraron en septiembre como en 8,000 millones, ¿no? O sea, está más grande plata que Clark, pero no tanto más, ¿no? Y pierde menos lana Clark que plata, ¿no? Y luego está el tema de Story, que Story está como más grande que en ingresos, está más grande que las otras dos. O sea, en los primeros 9 meses reportó ingresos de 4,200 millones y reportó una utilidad positiva. De esos tres, el único que reportó números positivos y con una cartera total de 7,500 millones. O sea, tiene una cartera más chica que la de plata, pero más ingresos. Entonces, una de dos, o está cobrando más intereses, o está cobrando muchas comisiones porque se usan muchas tarjetas, vete a saber. Pero lo interesante es que en esta sí presentan o sí reportaron números positivos, ¿no? Pero entonces, para mí el mensaje aquí interesante es, y lo platicamos ahorita, es como fintech. Hay una generación de startups de fintech que están llegando a otra etapa de maduración. No significa que estén del otro lado todavía, o sea, dos de estas siguen perdiendo dinero y todavía hay mucho pero ya tienen un volumen muy significativo. Hay muchas otras fintech que se quedaron en el camino y nunca llegaron a algo así. Estas que han recibido cientos de millones de dólares de inversión, si no es que hasta miles, pues ahí están, ahí siguen, son organizaciones grandes, tienen millones de clientes utilizando Siguen sus creciendo productos, ¿no? Siguen creciendo, y también siguen etc. perdiendo dinero, pero bueno, pues, en lo que le Pues dan una la al vuelta. parecer, ¿no? Algunas, no todas. Sí, No sé si mencionaste esto, según yo no, pero también a destacar es que de estas tres que mencionamos, de Clar, de Plata y de Story, Story sí ya está generando utilidad. sí, claro. Sí, Sí, o sea, o al menos lo que reportaron entre enero y diciembre, ya reportaron un número positivo, ¿no? sí, que no es menor. No. Bueno, vamos a hablar de Costco. Eh, el Hasta Wall te, Street. hasta te cambió la cara. Dijiste Costco y sonreíste. Es que ese es lo increíble o sea, estamos hablando de un negocio, ¿verdad? Como estábamos hablando de las otras empresas o la que quieran, pero el valor de una marca que crea esta relación de culto con sus clientes. Sí, la verdad que sí. Fíjate que hace muchísimo que no iba a Costco, pues porque la verdad cada vez que vas te sale un dineral y bueno, y no he tenido mucho tiempo, pero fui esta semana y vi que vendían entre otras. Pero te voy a decir por qué fui. Porque la sección de regalos de Navidad me parece espectacular. O sea, yo soy de las personas que llega a una tienda y se aturde. O sea, me da mucha ansiedad ver tantas opciones y la curaduría que tiene Costco es de sus cosas más valiosas. Entonces fui a comprar los Legos que Costco tiene para las niñas para, pues no regalo de Navidad, pero sí de Hanukkah. Pero el caso es que tenían tarjetitas que te venden como el cartoncito y entonces podías comprar certificados de regalo para un spa, no me acuerdo cuál, pero era uno así de los mejores spas de México y entonces por el precio de 3 tratamientos te daban 4 y entonces venían 4 tarjetitas y las podías regalar como de regalo de Navidad, buenísimas. Y justamente pusiste en White Paper un artículo del Wall Street Journal que hablaba de cómo se ha vuelto un negocio súper importante para Costco vender viajes, ¿no? Que es algo que no encontramos en México que lo tuvieran, aunque sí tienen este tipo de cosas, o por ejemplo puedes comprar en la página web boletos o certificados para ir a Xcaret, pero este año, en los 5 días después de Thanksgiving, vendieron más de $100 millones en paquetes turísticos para visitar Europa, viajar en crucero por el Caribe y hasta hospedarse en resorts del Ritz-Carlton, que, no, o sea, como que
tengo hasta disonancia cognitiva que Ritz-Carlton quiera poner su marca, ¿no? En un club de precios como es Costco, y también te habla de lo bien que está posicionada la marca. En México no encontramos que tienen este servicio, pero sí, el otro día me mandó Lucy, nuestra editora, y ahora tú me lo mandaste, que ya puedes comprar camionetas. En México puedes comprar, por ejemplo, camionetas de Volvo, o bueno, coches de Volvo con financiamiento exclusivo para tarjetamientos de Costco, y Ineos ofrece descuentos hasta de 140,000 pesos para la gente que tiene la membresía. Que ya no sé qué no vende Costco, ¿no? Lo hemos hablado aquí, pero viajes es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, que Palacio de Hierro es una línea importante para ellos, ¿no? Cuando Sí. pensaría yo que ya, pues si ya tienes tan al alcance o sea, ya es una de las industrias que sí reeducó al consumidor que tiene que comprarlos en las páginas web. Entonces, que se estén metiendo tanto a este negocio y que otros legacy como Palacio se, se, ¿cómo se dice? No lo suelten, ¿no? Se agarren fuerte de ese negocio, claramente debe ser súper rentable. Completamente. O sea, digo, aquí podemos hablar de varias cosas, pero de la chamba como tal que han venido siendo las agencias de viaje, en donde sí hubo un momento hace algunos años en donde no, pues ya eso va a desaparecer. Y la verdad es que no solamente no han desaparecido, sino les ha ido muy bien, pero otra vez como reenfocándose en En ciertos servicio. segmentos, en cierto tipo de viajes. Evidentemente ya no, para ellos no es negocio y el cliente no te está comprando los viajes para ir a México, de Monterrey a México de negocios, pero sí cuando quieres un paquete completo que vas a ir a diferentes lugares y que quieres como que esa asesoría y sobre todo que cuando lo juntas y te hacen algún tipo de descuento. Pero sí, la nota del Wall Street Journal que está extraordinariamente buena, me la topé hoy en la mañana, en la madrugada, cuando estaba haciendo el mail. Y me dio mucha curiosidad y me metí a buscar, porque ponen ahí muchos ejemplos, ¿no? Y típico que entrevistan a clientes que lo usan o que tienen años usándolo, y cómo para Costco el servicio de agencia de viajes se convirtió en un negocio de miles de millones de dólares al año. Y me metí a la página de Costco en México y no encontré que hubiera eso en México. Quizás lo haya, ¿eh? No, simplemente en mi búsqueda a las 5 de la mañana no me lo encontré. Me encontré estos vales para ir a Xcaret y cosas así, que pues sería más o menos parecido, pero no es lo mismo. Pero lo que sí me impresionó mucho eso, no es que vayas a comprar un Volvo en, En en el Costco, Costco. pero que si cuando vas a comprar un Volvo, presentas tu membresía de Costco, ahí hay un proceso que tienes que seguir, tienes acceso a ciertos planes de financiamiento como exclusivos, y este caso que sí está muy chistoso, las Ineos Grenadier, que digo, a mí que me gustan los carros, pues la ubico muy bien, y en la Ciudad de México en particular he visto varias, pues es una camioneta muy cara, pero y muy, muy de nicho, pero sí me pareció como chistoso, ¿no? Que presentes tu membresía de Costco y te pueden rebajar hasta 145,000 pesos, ¿no? Y un poco la reflexión es que al final del día es fácil perder de vista y poner a Costco como que en la misma categoría que cualquier otro retailer, ¿no? Cualquier otro que opera tiendas grandes. Pero si cuando entiendes este tipo de estrategias comerciales, no sé cómo llamarle, te das cuenta que estos tipos están en otro negocio completamente distinto. Su negocio no son las tiendas, su negocio son las membresías, ¿no? Pero Y más que las la tiendas, membresía, bueno, a ver, sí, claro, obviamente las membresías, pero para obtener la membresía me estoy metiendo aquí a la página de Costco en US, a la página de Costco Travel, y sí puedes comprar un boleto de avión normal, me imagino, ajá, pero es lo mismo que a mí me pasa en la tienda, es la curaduría. O sea, como que entras y dice, ok, ¿quieres vacaciones para familia? Y entonces te ponen Universal, esto, el otro. Luego, para pareja, el safari. O sea, ¿te imaginas comprar un safari en Costco? sí, pero pues es lo mismo que hemos visto que comprar oro, ¿ah? O Claro. comprar joyas, o sea, como que no, pero otra vez si Y te casi, vas, casi que si olvídate. Costco te dice que deberías de comprar un lingote de oro, pues lo compras porque pues por algo Costco lo está recomendando. O sea, Sí, es el tema de la curaduría otra vez. sí, pero y otra vez, la curaduría como tal tiene que estar ligado a que tu negocio es la membresía. O sea, tú lo que tienes que proteger aquí en este caso es la membresía que te están pagando y darle más valor a cambio de esa membresía. Y si te pones a ver los ingresos que generan las membresías, son microscópicos al lado de lo que vende el negocio completo, prácticamente el volumen de las tiendas, ¿no? En términos de dinero.
pero es prácticamente igual que la utilidad. O sea, básicamente la utilidad que tiene Costco son lo que puede cobrar de membresías. Entonces, todas las decisiones que estás tomando, las estás tomando para darle valor a la membresía, Ujú. no para que a la tienda tenga un mejor surtido, le vaya mejor, no. Las tiendas funcionan como que es el principal canal para llevarle los beneficios al quien está pagando la membresía, pero, o sea, como que filosóficamente es un approach distinto a decir, oye, voy a tener una tienda fregona con precios muy bajos para cualquiera y voy a hacer los deals con los proveedores. No, acá tengo estos suscriptores, ¿qué les acerco a estos miembros? Que les genere mucho valor para que me quieran seguir comprando la membresía, ¿no? Es como que me parece que parece lo mismo, pero no es lo mismo desde el punto de vista de las decisiones que tienes que tomar de curaduría, de estrategia de negocio, de qué segmentos estás, etcétera. Sí. Y ¿sabes a mí qué me llama la atención de Costco? Esta sí es empresa, por lo menos en México, de bajo perfil. Sí, no, y nunca reporta nada. O sea, en los reportes trimestrales, porque es pública en Estados Unidos, aunque también es bastante bajo perfil en Estados Unidos. En los reportes trimestrales, yo me meto todos los trimestres desde que empecé White Paper a ver si dicen algo de México. Lo único que dice México siempre es cuántas tiendas tienen. That's it. Nunca les he leído algo que digan, oye, nos fue mejor en México, oye, esto producto, oye, nos metimos. Nada. Cero. Pero Nada. bueno, that's our esta es nuestra realidad aquí. Ok, yo quería hablar, este tema da para muchos deep dives y Carla, luego la puedo terminar aburriendo por mi obsesión con la industria automotriz, No, pero no, este sí no. es significativo y digo, no, los demás también lo son, pero estos días Ford reconoció que va a tener que absorber un cargo de casi $20,000 millones, prorrateado trimestralmente hasta el 2027, pero básicamente para reflejar un Uf, cambio muy significativo en su estrategia y particularmente en lo que tiene que ver con la famosa F-150 Lightning, ¿no? Que es la versión eléctrica de la pickup que la lanzaron al mercado como en el 2022, creo que fue, o por ahí hace no más de 3, 4 años, que es, no sé si fue la primera, pero, o al menos fue la primera full size pickup completamente eléctrica. Obviamente está el Cybertruck de Tesla, que es una cosa más de lifestyle, ¿no? Y más para otro tipo de cliente, pero las pickup Ford, la F-Series famosa, que por mucho ha sido el vehículo más vendido en Estados Unidos por muchos años, es un vehículo que sí hay gente que lo utiliza de vehículo familiar o personal, pero que sobre todo también el que usan los contratistas, los profesionistas independientes, un vehículo muy que utilitario. funciona, sí, exacto, pero que suele funcionar muy bien para una buena parte del mercado en Estados Unidos para cumplir con las dos, ¿no? Que en donde lo usa de personal y familiar, pero al mismo tiempo le funciona desde el punto de vista de trabajo. Entonces era como que muy revolucionario sacar una pickup eléctrica con algunas funcionalidades muy fregonas que tiene me acuerdo muy bien que era como, que no solamente la cargaba, sino que si se iba la luz de tu casa, luego esa batería tú la podías utilizar para dentro de O la sea, casa y se volvía tener tu planta. luz se volvía tu planta por 2 días. Entonces, cosas muy fregonas y como que de muy ¿Y buena por qué calidad. no pegó? O sea, yo pensaría que hubiera sido un exitazazazazo. Pues no pegó, ¿verdad? Y no pegó no significa que no hayan vendido ni una, se venden miles, pero muy lejos de los números en los que se venden normalmente este tipo de este tipo de vehículos. Y particularmente también un poco lo que pues se equivocaron ahí, ¿no? Pero era la capacidad de producción. O sea, Ford tiene capacidad para ensamblar 150,000 unidades de Lightning al año, pero este año han vendido apenas 25,000. Entonces, pues realmente ahí hay un problema muy importante. Entonces, necesitan esas líneas de producción, redirigirlas a otro tipo de productos y demás. Y aquí hay varias teorías de por qué no se vendió. Evidentemente, hay quien siempre va a culpar a demócratas contra republicanos y los eléctricos son de los demócratas y las pickups las compran los republicanos. Entonces, pues, ¿cómo sacas un producto así? Y seguramente hay algo de eso, ¿no? Seguramente hay algo ideológico y a mí me gusta el motor V8 y que Y que suene. Y a mí, suene, René, ¿no? me gusta, ¿Pero tú pero crees? no, a ver, yo creo que sí es un factor, pero yo creo que no es el principal. El principal yo creo que tiene que ver con el desempeño de estos vehículos, que por más que sí tienen un alcance muy significativo y todo, creo, o al menos lo que explicaba el artículo, es que a la hora de utilizarlos desde el punto de vista más bien laboral o más bien, pues sí,
ahí El ahí performance. sí se afecta el performance. Ya no dura tanto la batería, ya no tiene tanto alcance y se vuelve como más impráctico. Y eso, si le mezclas aparte los precios, acuérdate que también por mucho tiempo estuvieron subsidiados en Estados Unidos y ahora ya no están subsidiados. Entonces yo creo que al final la propuesta de valor termina siendo no práctica para alguien que sí necesita que le funcione desde el punto de vista laboral, no solamente, porque tú ves la penetración de, o sea, digo, es un ejemplo muy extremo, pero la penetración de Tesla en San Pedro. Yo no sé porque Tesla nunca nos ha querido compartir los números, pero realmente tú hay zonas de San Pedro que circulas y no hay manera que no veas una barbaridad de Teslas. Pero todos esos Teslas viven en casas que uno, tienen un cargador ahí y dos, Que se hay mueven otros por vehículos. ahí. Ajá, exacto. Y hay otros vehículos en la casa, que si vas a viajar, pues se van a ir en una camioneta que tienen en esa casa, o sea, se utilizan mucho en un contexto muy urbano y funciona perfecto dentro de ese mundo, pero sí tiene ciertas limitaciones. Ahora en verano que fuimos de vacaciones, en uno de los destinos rentamos un Volkswagen eléctrico, no porque yo quisiera, sino que Era lo que había. espectacular el carro. O sea, chiquito, demasiado, muy cool, me encantó. Pero no tienes una idea del pánico que nos entró cuando veníamos de regreso y empezamos a ver que no, que se nos iba a acabar la batería, que no íbamos a llegar. Estábamos en un país que no teníamos ni idea de nada. No encontrábamos información de si nos podíamos parar. Había que regresarlo con un cierto horario. Realmente sufrimos. Y yo me imagino, digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que si bien hay lugares donde hay una ya alta densidad de cargadores, la mayoría de esos lugares en Estados Unidos son centros, pues más bien urbanos, ¿no? Y si tú estás en la mitad de Iowa, ¿no? Seguramente la Claro. densidad de cargadores es mucho menor y es donde más se usan este tipo de vehículos. Entonces, a lo mejor no tuvieron la capacidad de poblar, ¿no? O de llenar, de hacer un footprint de cargadores en donde se usan este tipo de vehículos más utilitarios. Es eso y es el hecho que también el tiempo de cargar es muy Sí, sí, diferente no es que lo ir a mismo echarle que ir a gasolina. cargar gasolina. Sí, o sea, a mí me pasó en San Diego hace 2 o 3 años que rentamos una camioneta Tesla, estaba muy emocionado con toda mi familia, pero luego resulta que en el hotel no había cargador y entonces pues, andábamos mucho en el día, gastábamos mucho la batería y en la noche yo tenía que ir a buscar un lugar con un cargador y había uno en un Whole Foods, y entonces pues yo iba al Whole Foods y pues la primera noche estuvo muy padre, pero ya para la tercera noche ya no quería otros 40 minutos de estar ahí en el Whole Foods perdiendo el tiempo, ¿verdad? Que no es lo mismo que ir a una gasolinera. Entonces, como que dependiendo del tipo de uso y demás, todavía hay una serie de limitaciones y el caso de Ford, aparte se ha politizado porque es Ford y por lo que tú quieras y es como que el primer caso, o no sé el primero, pero de los más significativos en ese volumen que dicen, oye, vamos para atrás con el tema de los eléctricos. Yo creo que está sobredimensionado como que el ataque a los eléctricos, ¿no? O sea, yo creo que van a seguir ganando mercado de manera muy significativa, pero en ciertas categorías, en cierto tipo de modelos y sobre todo en ciertos países, ¿no? No en todos y en Estados Unidos en particular, sobre todo ahora que les quitaste El subsidio. el subsidio y que además se ha vuelto algo tan político. Pues sí, definitivamente tienen cosas, tienen el viento en contra en muchos sentidos, ¿no? Y que Estados Unidos siempre ha sido, bueno, desde hace muchos años es un país que favorece mucho más los coches grandes que los coches chiquitos, Sí. ¿no? O sea, es muy impresionante visiblemente cómo son diferentes la mayoría de los coches en Estados Unidos que, por ejemplo, en Europa. Y entonces, obviamente, un coche chiquito es un coche mucho más ideal para el Sí. tema de... No, y Ford ha estado mucho en las noticias últimamente también. Hubo una declaración del CEO, que es un personaje con personalidad y con ideas muy claras, y ya lo hemos discutido aquí, que tiene su podcast y demás, pero en donde de alguna manera explica que por más que Estados Unidos se niegue a darle entrada a las marcas de China, ellos están en desventaja porque están compitiendo con las marcas de China en todos lados. Y pone el ejemplo de México, ¿no? Y dice, en otros lugares nos están comiendo participación de mercado y nosotros seguimos, corremos el riesgo, decía algo así como que corremos el riesgo de convertirnos en una marca de nicho para Estados Unidos solamente, Qué porque a fuerte. nivel global estamos compitiendo y no estamos desarrollando producto que compita con los otros a nivel global. Me pareció bien interesante. O sea, Durísimo. el, sí. Estaba pensando en algunas empresas
pero te las digo fuera del aire, mexicanas que no tienen que ver con autos, que también les va a pasar eso, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a hablar del artículo del viernes de White Paper. Se llamaba ¿Cuántas tiendas caben? ¿Cuántas O algo tiendas así, caben? ¿no? Es un artículo de Daniel Adib y hablabas de que el crecimiento de sucursales de 5 de las principales minoristas en el país ha crecido de una manera explosiva. No me gusta Sí. decir exponencial porque siento que hay que ser impecables con el lenguaje y no es exponencial, pero sí explosiva. Fíjate, desde el 2000, FEMSA, con sus Oxxos y sus farmacias, más Walmart, más Farmacias Guadalajara, más Coppel, han crecido su número de sucursales 10x. 10x. O sea, hoy en día hay 10 veces más la combinación de estas 5 de lo que había en el 2000, que iba a decir que no fue hace tanto, pero luego me acordé que la brecha generacional y sí, ya fue hace 25 Sí. años, ¿no? Y además, muchos de los retailers principales de nuestro país ni existían, ¿no? Hace 25 años. Casos como Tiendas 3B, que hoy en día tiene 2,700 tiendas, ¿no? Waldos, AutoZone, Tiendas Neto o Kiosco, ni siquiera existían y hoy en día pues no puedes ir a ningún lugar si en la mayoría de los estados de nuestro país ya hay un montón de estas tiendas. Y entonces lo interesante aquí es, claramente vieron que cabían un montón de puntos de ventas y la pregunta es ¿cuántos más caben? ¿No? ¿Cuántos más? Sí. Si nos Está vamos a buenísimo el volver un artículo. país con una densidad mucho más alta en retail, como lo es Estados Unidos, o si ya estamos llegando al tope, ¿no? Sí, no, hombre, estamos bien lejos del tope, o al menos eso es lo que me dijeron a mí algunos expertos, y por eso quisimos hacer este artículo, ¿no? Porque, que por cierto también, o sea, lo hicieron Daniela Dib junto con Humberto, que Humberto está debutando con artículo de viernes en White Paper, tiene, pues yo creo que casi 4, como más de 3 años en White Paper, y va muy bien. Y es su Y primera es su primero de autoría. viernes, Wow, muy sí. bien. Humberto hace una buena parte del mail diario, de Oye, todos los días, ¿no? pero cuéntanos, a ver, ya que vamos a hablar de White Paper, ¿cuántos años tiene Humberto? Humberto debe tener 26 o 27 años. Sí, O sea, llegó a White Paper como practicante y se quedó aquí cuando se graduó. a mí me impresiona muchísimo lo joven que es la mayor parte del equipo de White Paper y Empezando por mí, dices tú. bueno, y, Not lo, precisely. y lo sharp que son. O sea, tienen una precisión para las cosas increíble. No, y unas ganas, o sea, de lograr algo bien fregón con este medio, pero afortunadamente eso va muy bien. Pero bueno, nos regresamos acá al tema. Entonces, fíjate, a mí me acaba de pasar, ahora que fui al ultramaratón en Baja California, que de hecho así como no le alcancé a tomar foto, pero venía de saliendo del aeropuerto, íbamos rumbo al poblado de donde iba a salir la carrera, y había como que en una esquina que estaba un Bodega Aurrerá enorme, una Farmacias Guadalajara, una placita que tenía un Coppel, un Waldos, no me acuerdo cuál cadena restaurante, pero se cuenta que eran, no sé, 7, 8 cadenas que todas han estado creciendo de manera súper significativa en México. Y cuando hace algunos meses que publicamos un artículo específicamente sobre farmacias en México, yo entrevisté a varios de los responsables de las cadenas y a varios que son expertos en temas de retail. Nos dicen, es que en este país, si tienes una cadena y no estás creciendo en puntos de venta, estás perdiendo participación porque todavía hay espacios gigantes y estás retrocediendo en participación si no estás sumando tiendas nuevas cada año, ¿no? Y como que se me quedó muy marcado ese comentario, entonces hablo con Humberto, con Daniela, y vamos a tratar de hacer esto, métanse a ver, vamos a analizar realmente cuántas tiendas han venido construyendo las marcas más conocidas y es impactante. O sea, porque si te pones a pensar de toda la chamba que hay detrás de abrir una sucursal, como que es bien fácil para nosotros estar publicando un white paper, ¿no? Esta marca abrió 25 sucursales en el trimestre. A ver, son 25 contratos de renta, que no sé cuántos locales fuiste a ver antes para escoger esos, que los tienes que remodelar. Tramitaste? ¿Cuántos permisos tramitaste? Que tienes que ver toda la parte de cadena de suministro, que tienes que contratarle gente, que tienes que hacerle marketing. Que tienes que cuidar la seguridad de cada uno de los puntos de venta, ¿no?
sea, y luego monitorear y si va a funcionar y si va a afectar a la otra tienda que tenías ahí o si estás llegando a un mercado nuevo y el competidor. O sea, es bien fácil como que resumir en, no, este año hicieron 7 tiendas nuevas. No, a ver, o sea, ¿qué hay detrás de todo ese trabajo? ¿No? Me encantó por eso el artículo. Sí. Y bueno, por último, tenemos una nota de un artículo del Wall Street Journal súper interesante que hablaba de que se ha vuelto un trabajo muy buscado. Hay muchísimas vacantes en Estados Unidos para algo que tenga que ver con, y digo entre comillas, storytelling, ¿no? El número de vacantes que se han publicado en LinkedIn en los últimos 12 meses con estos términos se han duplicado y hay más de 70,000 puestos para los cuales las empresas buscan candidatos con este tipo de skills, ¿no? También en las llamadas trimestrales, los CEOs han utilizado los términos storyteller o storytelling por lo menos en 469 veces este año, que es 300% más que hace 10 años. Primero, me fascinan este tipo de análisis, o sea, como que yo digo, ¿cómo sabrán hace 10 años cuántas veces lo sacaban? O sea, me imagino que las bases de datos que tienen y las herramientas de análisis de datos son impresionantes y aquí sí no dudo que estén usando cosas interesantes de la inteligencia artificial. Pero bueno, y segundo, sí, este término, a mí me pasa mucho que me hablan a pedir conferencias de storytelling. Y cuando les digo, ¿a qué se refieren? Nadie ni entiende qué quiere decir. Es una palabra Sí, fregona. sí, así Sí, de, de oye, moda. ¿nos puedes dar una conferencia de storytelling? Y yo, pero dime un poquito a qué te refieres, ¿no? Y pues no tienen ni idea. Pero bueno, hablan de que el storytelling se ha vuelto súper importante tanto en startups como en empresas de tecnologías más grandes como Google, como Microsoft, entre muchas otras. Y creo que lo que quieren decir, aunque no estoy muy segura, es que cada vez más se está dando cuenta en las empresas que para un montón de cosas, tanto para la relación con inversionistas, los pitches de ventas, incluso venderle a los clientes internos o al personal, necesitan skills de storytelling que no es más que explicar de una manera que sea convincente, ¿no? Y creíble lo que están tratando de hacer, ¿no? Entonces, Sí. un CEO en sus llamadas con inversionistas ya no se puede solo limitar a presentar los datos financieros y decir, vendimos tanto, crecimos tanto, sino que tiene que hablar de, bueno, los 3 pilares que tenemos este año para la estrategia de la empresa son esto y esto y esto, y estas son las estrategias que abonan a cada pilar. Y lo mismo cuando estás haciendo un pitch de ventas en B2B, necesitas no solo hacer una demostración de un producto, sino conectarlo con cuáles son las necesidades que resuelve del otro lado. Pero bueno, yo creo que más bien es un skill que deberíamos de tener todos, ¿no? Bueno, obviamente no lo vamos a tener todos, pero ponte a pensar, son varios de los principales empresarios o CEOs en Estados Unidos, es más fácil verlo porque como los mexicanos nunca hablan, pues no podemos juzgar, pero si tú te pones a la capacidad de Warren Buffett o de Brian Chesky, el de Airbnb, o en su momento lo platicamos de Bob O de Iger, Mark Benioff, ¿no? De todos Salesforce. esos tipos son buenísimos. Cuando me tocó a mí con Ted Sarandos de Netflix, ¿no? Son storytellers, o sea, y en un mundo en donde estamos tan mal acostumbrados a buenas historias. Porque ese es un byproduct del éxito de De Netflix y Netflix. de HBO y de todo. O sea, estamos acostumbrados a ver tenemos a nuestro acceso muy buenas historias y muy buenos productos mediáticos que llamen nuestra atención. Entonces necesitas competir contra eso. Necesitas gente que pueda acaparar la atención de una audiencia. Ujú. Y eso, yo lo he pensado mucho también porque, fíjate, una cosa que nos pasa en White Paper, y después vamos a hablar de predicciones en otro episodio, ¿no? Pero a nosotros nos buscan muchas empresas que quieren salir en White Paper, ¿no? Que quieren que hablemos de su nuevo producto, su inauguración de no sé qué o cosas que están haciendo, ¿no? Y la mayoría no van a salir en white paper, ¿no? Y podemos hablar horas de por qué sí o por qué no, y tiene que ver con muchas razones, pero sobre todo que nosotros estamos muy conscientes que la audiencia consume white paper con mucho gusto por un ratito. Está limitado el tiempo que nos va a dedicar. ¿Verdad? Entonces tengo que ser un poco lo que decías de Costco, tengo que ser lo El más curador. artesanal y cuidadoso de qué te voy a llevar en ese tiempo para que siga siendo atractivo y valioso para ti. Y a veces, pues estas historias, o no hay historia, o no hay nada que yo diga, es que esto no le va a funcionar a la audiencia, o no creo que sea el momento de pegárselo a la audiencia. Pero
muchas veces yo he pensado bueno, ¿y esa empresa qué va a hacer, güey? O sea, ¿a dónde más lo puede llevar? Porque evidentemente hay otros medios en México y muchos van a dar otros medios, pero muchas de esas empresas no lo logran conectar o no nos logran emocionar a ninguno de los medios para contar su historia, ¿verdad? Entonces, por otro lado, primero, segundo, hay menos medios. Eso sí es una realidad. Hay menos opciones ahí afuera, y miren, no sé por qué salieron globos, hay menos alternativas allá afuera de medios que tienen audiencias para estas empresas. Pero por otro lado, la buena noticia es que todas esas empresas pueden tratar de llegar o construir su propia audiencia o tratar de llegarle directamente Al a quien le consumidor, al quieran llegar, cliente. pero para eso justo van a tener que desarrollar sus propias capacidades de storytelling. Entonces, yo creo que ahí está muy relacionado por ese lado de lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Y yo creo que es un tema en donde la vara está cada vez más alta. Otra vez, porque estás compitiendo por atención de quien se está haciendo famoso en TikTok o en YouTube o una serie de Netflix. Y eso pues nunca va a ser fácil. No, y también si piensas por qué hablamos tanto de las empresas que hablamos, y lo platicamos tú y yo mucho, no necesariamente es porque son las que más empleos dan o las que más riqueza generan o las que más venden, es porque son las que más captan nuestra atención. O sea, a veces tenemos atención desmedida y cobertura desmedida por algunas empresas y otras pues son poco lo que llamamos entre paréntesis, entre comillas, sexys. ¿Y qué quiere decir sexys? Sí. Pues que no es tan divertido las historias que cuentan necesariamente, ¿no? Claro. Claro. Muy bien. Oye, yo tengo la duda de la semana ahora. Échala. Y me voy a salir un poco de lo que normalmente hablamos, pero es que sí tiene relación. Seguramente has visto lo de los Trump Accounts. Sí. Este programa de Trump, que qué lástima que le puso Trump Accounts, porque pues automáticamente se vuelve como muy Se politiza. político y muy controversial, pero el concepto, y seguramente no lo voy a explicar perfecto porque no me sé los detalles exactos, pero el concepto es que a los niños que nacen en Estados Unidos, ahora a partir de no sé qué fecha del siguiente año, van a nacer con una cuenta en donde el gobierno le va a depositar $1,000 cuando nace, y ese dinero, esos recursos no los pueden tocar hasta que cumplen 18, ¿no? Y a los 18 creo que lo pueden retirar con varios beneficios fiscales y demás, ¿no? Y la lógica es que todo mundo tenga una mejor, pues un mejor arranque, ¿no? Que desde el principio nazca con mejores, no que nazca, pero que comience su vida, sobre todo su vida de adulto con mejores condiciones de lo que a lo que tiene acceso hoy la gran mayoría de la un poquito gente, ¿no? más parejo, ¿no? Con el piso un poco más parejo, exacto. Tú lo pusiste mucho mejor que yo. Una cosa que yo no había captado, pero que ha salido en los medios también recientemente, es que otros le pueden aportar a estas cuentas, ¿no? Y hace como 10 o 15 días se hizo muy famoso que los Dell, Michael Dell y su esposa, donaron hicieron el 65 compromiso. millones de dólares, creo. Sí, hicieron el compromiso de sumarle, creo que $250 a cada una de esas cuentas en, no sé, todo el país, y total eran 6 billones de dólares o algo así, una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Hoy que estamos grabando esto, sale que Ray Dalio en Connecticut, que es el fundador de uno de los hedge funds más importantes del mundo, también le va a donar, creo que $250, pero él lo va a hacer exclusivamente a los que nazcan en su estado, ¿no? O los que van a nacer en su estado. Y luego leí por ahí que BlackRock también lo está haciendo, pero creo que es como que un matching para que sus empleados que donen, ellos también van a donar otro monto y así, ¿no? Me parece súper interesante. O sea, no tengo idea otra vez de los detalles, pero escuché a Prof. Galloway también hablar del tema y él decía que algo que tiene malo este programa es que lo debieron de haber extendido más. O sea, decir, no que puedan retirar el dinero a los 18 años, sino que dejen el dinero ahí invertido y ahí ahora sí, the power of compounding, y que lo pudieran retirar a los 60 o los 65 años, ¿no? Y con eso, dice, él hacía unos cálculos ahí, pero él decía, pues todas las personas van a poder jubilar con $1,000,000 o algo así, ¿verdad? Con una cantidad muy significativa de dinero. Y él dice, con eso resolvemos uno de los grandes problemas que hay y sobre todo que van a ser cada vez más grandes, que es el envejecimiento de la población, y con sembrarle cuando nacen un poquito de dinero,
y administrarlo y que se vaya el interés compuesto, ahí se quede y se quede y se quede reinvirtiendo, reinvirtiendo y al final esa persona va a tener una seguridad jurídica, una seguridad económica que de otra manera no tendría. ¿Y cuál es tu duda? ¿Funcionaría algo así en México? A ver, a mí me parece espectacular. Ahorita estaba así preguntándole aquí a Gemini, que ahora estoy tratando de usar más Gemini para, o sea, que después de 20, dijiste que son 18 años, ¿no? Si Ajá. asumes un interés, un rendimiento promedio de 11%, al final de los 18 años tendrías $6,500. Pues no es muchísimo, pero pues es algo, ¿no? Y es mucho más de lo que la mayoría de la gente tiene. Yo creo que está fantástico por varias razones. Primero, porque creo que entonces la gente va a entender qué quiere decir esto del compounding y a lo mejor hasta muchos de ellos deciden dejarlo. Me encanta y me encanta cómo están haciendo ahora estos programas más locales. Imagínate que ya la gente, o sea, que puedas donar parte de tu dinero para que los chavos que fueron a tu escuela, ¿no? Sí. Puedan, puedan tener estos. Pero no es para los que fueron a tu escuela, es para los que nazcan en el distrito donde está tu escuela, porque es más bien cuando arrancas la vida, ¿no? Claro, claro. Pero se me hace un programa padrísimo y que al final me imagino que el cálculo es que no le cuesta tantísimo al gobierno como si después tuviera que hacer eso. Hacer eso, Yo creo exacto. que no sé si funcionaría o no en México, ¿sabes? Creo que no funcionaría. Más bien, sí funcionaría y se súper politizaría, aunque en Estados Unidos Claro. también se está politizando, ¿no? Sí, claro, como todo se politiza, pero a mí en particular, o sea, sí, por un lado, el tema de que todos arranquen la vida con unas mejores condiciones, o que van a poder arrancar con unas mejores condiciones, con un piso más parejo, como dijiste tú. Pero por otro lado, también la manera en que están involucrándose empresarios o empresas incluso me pareció súper interesante. O sea, imagínate que eso que aquí X empresarios dijeron, oye, pues sí, yo a este programa sí le entro porque veo cómo directamente le puedo depositar aquí. No sé, me Sí. gustó mucho. También Seguramente creo que alguien ya Estados lo habrá visto Unidos aquí en tiene México. una cultura de filantropía muy envidiable. Seguramente van a poner o sea, un montón de candados para verificar que los fondos se vayan directo a lo que se van y además es un modelo que pareciera que el rendimiento de tu donación es muy alto, ¿no? O sea, no es como que se tiene Exacto. que gastar tanto en intermediarios y en administración y todo esto, sino que Exacto. fondeas directamente las cuentas, pero los filántropos en Estados Unidos son mucho más, pues sí, generosos, la verdad, que lo que Sí, son en México. Creo que en parte porque hay muchos más, o sea, hay un número mucho más grande de gente que tiene un patrimonio muy grande, que puede donar una parte importante de su patrimonio. Segundo, porque hay una cultura más de filantropía. Y tercero, porque hay más confianza, ¿no? O sea, cuando donas tu dinero, creo que hay un tema de confío que se va a usar para lo que yo quiero que se done. sí, sí, son muchos factores y nos podemos perder horas hablando de eso. Pero bueno, a mí me encantaría si alguien ya hizo un análisis de esto para México y si funcionaría o cómo qué tendría que pasar para que obviamente no tiene que ser igual, pero para esta lógica funcionar en un país como el nuestro. Sí. Oye, ya para cerrar, digo, ya sé que ya nos extendimos mucho hoy, pero ¿viste la nota que te mandé de Bloomberg del mercado de predicciones, Sí, está de las buenísimo. predicciones para el siguiente año? Sí. Está muy divertido. A ver, aquí la tengo Digo, abierta. Au. sí, básicamente es una nota que publicó Bloomberg de qué dicen. Ya ves que los mercados de predicciones están súper de moda ahorita y están creciendo muchísimo y puedes apostar básicamente Por todo. cualquier, por todo, por cualquier cosa. Entonces, hicieron aquí un resumen de algunas de las apuestas o predicciones que están para el siguiente año. Hay unas muy entretenidas, ¿no? O sea, digo, no quiero decir que entretenidas, pero muy random esta. Por ejemplo, eh, la FIFA castigará al menos a un jugador por apuestas en el Mundial. El 49% dice que sí y el 51% que no. O sea, sí hay una sospecha de que alguien va a andar apostando y lo van a cachar, alguien que no deba, ¿no? Luego vienen dudas A mí de, la que me llama la atención es, van a prohibir los celulares la mayoría de las escuelas y solo el 34% dicen que sí. Yo hubiera pensado que el 70% dirían que sí. Ya no, yo existe también. una prohibición en 14 estados, ¿no? Sí, pero no, yo creo que no. Y luego viene, por ejemplo, se va a retirar
Tim Macron. Cook o Macron. O sea, Macron el 23% dice que sí, Tim Cook el 35% dice que sí, LeBron James el 55% dice que sí. Está muy, muy entretenido. De hecho, nos metimos ahorita a ver, antes de empezar a grabar, predicciones en México y no, no hay nada. O sea, en Oye, estas plataformas hay de que si va a renunciar Claudia Sheinbaum. sí. Bueno, Bueno, puedes apostar hasta si Taylor Swift se va a embarazar, ¿no? claro, eso Pero sí. fíjate, yo hoy leí muy de pasadita, bueno, otra que me llamó la atención es solo el 15% creen que se van a recuperar las joyas del Louvre. Pero leí de pasadita, entonces no leí el artículo completo, pero lo que decía era que, pues básicamente el insider trading ya no, ¿cómo se va a regular esto? Porque si tú eres la mejor amiga de Taylor Swift y te dice, ahora sí ya, y apuestas $10 millones a eso, pues eso ya es insider trading o no, pues sí, pero no, claro. pero ¿está No, va a regulado ser eso? No, está muy complicado eso. Está muy complicado, ¿no? Pues sí, pero bueno. Bueno, Listo, Carla. Seguimos la siguiente semana. listo. Bye. Bye. Este episodio es patrocinado por White Paper. Y bueno, este podcast es gratis gracias a los suscriptores de la versión pagada de White Paper, que es un medio de negocios enfocado en lo que las personas que hacemos negocios en México realmente necesitamos saber. Contexto, datos y análisis para tomar las mejores decisiones. Cuando te suscribes a White Paper, recibes un newsletter diario con lo más relevante del mundo de los negocios, acceso a nuestros eventos antes que nadie más y a nuestros programas educativos. Y sobre todo, la ventaja de estar mejor informado. Gracias a quienes ya son suscriptores de White Paper y además nos escuchan en este podcast. Y si te gusta este podcast, estoy segura que te va a fascinar la versión pagada de White Paper.